Ahora el nuevo Código Unificado, el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿con qué comienza? Con el título primero dedicado a la persona humana, así se llama el título, ¿sí? Persona humana. ¿Cuál es la diferencia de cómo lo contemplaba anteriormente el Código Civil de Vélez? Que la persona en realidad la definía por su capacidad, porque el anterior código decía, son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones. Entonces, todo aquel que podía adquirir y contraer obligaciones, por el solo hecho de que esa capacidad tenga de adquirir derechos y contraer obligaciones, se la consideraba persona. Así lo regulaba el artículo 30 del Código Civil de Vélez. Mientras que el actual Código Civil Unificado no habla de persona sola, así por como lo hacía Vélez, sino que habla de persona humana, pero no da una definición, ni tampoco las características a que se refería la capacidad como lo contemplaba Vélez, sino que hace referencia a que todo ser humano, por el solo hecho de ser, es persona. Es decir, no da un concepto de persona que incluya a las personas humanas y a las personas jurídicas, sino que ha optado por dar un tratamiento en un título, sería el título 1, libro primero, a la persona humana, y todo lo relacionado con persona humana, y luego se dedicó en el título 2 recién a explayarse todo lo referente a personas jurídicas. ¿Entienden eso? Recuerden que esta es una materia codificada, entonces nosotros siempre lo que hacemos es ubicarlo donde está metodológicamente tratado este tema. Bueno, entonces, una vez que salimos del libro primero, persona humana, en el título 1, específicamente trata toda la problemática de persona humana, y luego en el título segundo, todo lo relacionado a personas jurídicas, vamos a entender que existen solamente entonces dos especies de personas. ¿Cuáles son los ejemplos de personas jurídicas? ¿Quién me puede decir un ejemplo? Una empresa, un colegio. Las empresas. Una empresa, Exacto. doctora. Todo lo que sea instituciones, organizaciones públicas, también pueden ser organizaciones privadas, como ser los colegios, como me dijeron. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que sabemos dónde está contemplado lo que es persona, ahora vamos a estudiar desde cuándo se considera que comienza a existir la persona humana. Esto es bien llamado la concepción. ¿Qué decía Vélez? Vamos a hacer un paralelo. Quisiera Jesús Ponce leerme el artículo 70 de Vélez, por favor. Sí, sí, es lo que pone ahí, ¿no? Sí, lo que está acá en la diapositiva. Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas. Bien, así puntualmente lo regulaba el artículo 70. Decía, desde la concepción en el seno materno. Entonces, ¿qué pasaba? Este texto legal no daba protección alguna a todos aquellos embriones que eran fecundados por fuera del seno materno. Es decir, fecundación in vitro o fertilización asistida, todo lo que hay otros métodos científicos que hoy en día ayudan para poder así fusionar dos gametos. Entonces, ¿qué pasaba? No daba ninguna protección legal el artículo 70 de Vélez. Y todos aquellos embriones que aún no eran implantados en el cuerpo de la madre quedaba la disyuntiva de que qué pasaba, si era persona o no era persona. Por tanto, su protección legal recién empezaba, como lo decía bien el artículo, desde la concepción en el seno materno. Esto había que traer una solución. Entonces el artículo 19, ¿qué hizo? El artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación contempló que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, punto. Es decir, con la concepción a secas. No importa si es fuera del seno materno o dentro del seno materno, como lo decía Vélez. Es desde la concepción, ¿sí? De este modo, mediante este nuevo texto, ahora hay amparo legal también aquel óvulo que está siendo fecundado in vitro antes de su implantación en la madre, ¿sí? Entonces ahora va más allá, hoy en día la protección legal abarca a todo tipo
de fertilización asistida, fecundación in vitro y cualquier otra metodología que con los avances de la ciencia van a ver. ¿Sí? ¿Qué es la concepción? Gonzalo, Gabriel, ¿quisieras leer, por favor, la diapositiva sobre qué es la concepción? Sí, profe. La concepción es la fecundación del óvulo femenino por el espermatozoide masculino, momento en que se produce una nueva célula, que es el cigoto. Perfecto. ¿Y qué decía el Código Civil de Vélez? En el Código Civil de Vélez se hablaba de la concepción en el seno materno. Ello se debía a que en la época de Vélez era impensado que hubieran formas de concebir fuera del seno materno. Hoy en día, el desarrollo de las ciencias, en especial la química, la biología, la medicina y la genética, ha hecho posible que existan técnicas modernas de concepción aceptadas y utilizadas habitualmente en todo el mundo. Bueno, esto es algo que es muy natural, que sucede en todo el mundo, como bien dice la diapositiva, de que existen distintas maneras de concepción, de ayudar a que a padres que puedan concebir un hijo. Entonces, directamente habla en plural ya de cómo sería, es la fecundación del óvulo femenino con el espermatozoide masculino. Y ya no vamos a solamente atenernos a cómo decía Vélez sobre en el seno materno. Y esto, por favor, es muy importante, siempre es pregunta de examen, ¿desde cuándo se considera que sucede el comienzo de la existencia de la persona? Siempre, por favor, recuerden que es desde la concepción, punto, desde la concepción a secas. Ya no más, no pueden confundirse más lo del seno materno que contemplaba el anterior, que ya es prehistórico, porque hoy en día con los avances de la ciencia, como le explicamos, tanto la química, la biología, la medicina y la genética ha hecho posible que cada vez existan técnicas y hoy en día mucho más modernas con el avance de los años. Y aquí vamos a estudiar, muy por arriba obviamente, dos técnicas modernas de concepción. Una es la inseminación artificial y la otra es la fecundación in vitro. Para que ustedes más o menos entiendan cuál es la diferencia de una y otra. Con la inseminación artificial, esta se realiza dentro del seno materno y consiste en introducir esperma, que puede ser tanto del marido como de un tercero donante, en el útero de la mujer con el fin de lograr la fecundación. ¿Sí? Entonces puede venir tanto de la propia pareja como también de un tercero donante. Eso es indiferente, no importa de dónde viene el esperma, sino que lo que importa es la característica que se introduce en el seno materno. Mientras que con la fecundación in vitro se realiza todo por fuera del seno materno. Y lo mismo, se toma óvulos de la mujer y se los cultiva in vitro. El popular, los tubos de ensayo de toda bioquímica, bueno, entonces se introduce aquellos, ay, perdón que le apareció un cartel, ahí está. Se realiza... Profe, ¿no quedan en unas plaquetas por 48 horas? Yo la verdad es que no sé bien exacto cómo es el proceso, de qué cantidad de horas tiene que estar dentro de lo que es los tubos de ensayo y demás. Nosotros no vamos a estudiar muy a profundo porque esto es obviamente más de medicina, pero sí de que ustedes sepan que en el área legal, en lo que es nuestra materia de derecho privado, es importante reconocer que existen otras maneras donde puede suceder la concepción y pueda ya comenzar la existencia de una persona. Solo por eso nosotros le damos como un adelanto de más o menos las técnicas más modernas que son conocidas. En cuanto a la fecundación, como les dije, era por fuera del seno materno y consiste en tomar óvulos de la mujer, cultivarlos in vitro o probetas para luego de su cultivación, que la verdad es que podríamos averiguar para la próxima clase cuánto es la duración que debe estar, para luego agregarle los espermatozoides. Y así se obtiene la fertilización externa que luego se coloca en el embrión dentro del útero. Pero mientras se está haciendo todo eso,
ya se lo considera que sucedió la concepción. Por más que no haya sido colocado el embrión dentro del útero, en el momento que sucede la unión del cigoto, ya se lo considera persona, ¿sí? ¿Qué dice el Código Actual Unificado? Canteros, Lucas, ¿quisieras leer por favor el principio que rige? Dale, y leo. Rige el principio de que la existencia de la vida humana comienza desde la concepción, sea esto dentro o fuera del seno materno, principio reconocido en tratados con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 4, en el proyecto Del Código Actual que hoy tenemos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a estudiar lo que es la Ley 26.862, que trata sobre la reproducción médicamente asistida. ¿Y qué dice? Que en los últimos años los avances de la ciencia médica han determinado que sea habitual que a veces la mujer no pueda quedar embarazada en forma natural. Entonces, la mujer que tiende a hacer a recurrir a procedimientos y técnicas de reproducción asistida. Esto es por diferentes motivos. Entonces, cualquier mujer, ya sea una mujer de cualquier edad, porque hoy en día puede suceder a cualquier edad de que una mujer no pueda quedar embarazada de forma natural, entonces para lograr su embarazo existen estos procedimientos y técnicas de reproducción. Esta ley, ¿cuándo fue publicada en el Boletín Oficial? Fue publicada en junio del 2013, y lo que hace es que esta ley va a garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. Es decir, es una ley que contempla para toda aquella mujer la cual no pueda quedar embarazada en forma natural, que tenga el acceso a esas técnicas, que tenga el acceso a ese procedimiento, que ella también pueda hacer uso de lo que es la fertilización asistida, la fecundación in vitro, que toda mujer pueda tener un acceso integral, es decir, desde el inicio hasta el fin del procedimiento, ¿sí? ¿Y qué dice? Esta ley, los efectos de esta ley se entiende por reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica, obviamente de profesionales, para la consecución de un embarazo. También hace una distinción de que quedan comprendidas todo tipo de técnicas, ya sea de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y o embriones. Es decir, todo tipo de técnica y procedimiento con esta ley se le garantiza el acceso a toda mujer. Esta ley también es conocida como la Ley de Producción Humana Asistida o Ley Nacional de Fertilización Asistida. Es decir, las pueden escuchar con estos dos nombres y se está refiriendo a la misma Ley 26.862. Y como bien estudiamos arriba, que cuando fue publicada en el Boletín Oficial, en el momento que fue sancionada fue por el Congreso el 5 de junio del 2013 y promulgada el 25 de junio del mismo año, es decir, de 2013. Entonces fue todo bastante rápido, porque fue sancionada el 5 de junio, promulgada el 25, y arriba vemos que al día siguiente, ya el 26, fue publicada en el Boletín Oficial. Es una norma, obviamente, al ser una norma, tiene carácter de orden público y de aplicación para toda la República, y mediante la cual va a permitir y regular las más variadas posibilidades, porque obviamente en cada caso concreto puede ser diferente, ya sea la madre, que ya sea con donación de la pareja o de un tercero donante, cada caso particular. Entonces lo que hace esta ley es dar protección y regular todas las posibilidades que se puedan presentar de fecundación e implantación. Y se habilita sin mayores recaudos la criopreservación del material genético y de embriones. Recuerden que hoy en día también toda aquella persona que, por ejemplo, al ser joven hay veces que no quiere o que por el momento no desea ser madre, puede congelar sus óvulos. Eso es muy conocido, existen bancos en donde quedan conservados a determinadas temperaturas
para si el día de mañana, cuando sea más grande, alguien quiere utilizar y ser madre. Bueno, ¿y qué más dice esta ley? Dice que el sector público de la salud, las obras sociales en general, e incluso todas las entidades de medicina prepaga, deben brindar, no es que se puede, deben brindar a sus afiliados o beneficiarios la cobertura integral e interdisciplinaria del tratamiento. Es decir, ya sea que quisieran fecundación in vitro o fertilización asistida o alguna otra técnica que el día de mañana pueda llegar a crearse, deben entonces brindarles que puedan tener la cobertura integral del tratamiento, ya sea cubriendo el diagnóstico, los medicamentos, las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas de reproducción médicamente asistida, como ser inducción de ovulación, estimulación ovárica, el desencadenamiento de la ovulación, las técnicas de reproducción asistida, y esto por si llegan a leer por ahí las siglas, es TRA, es técnica de reproducción asistida, ¿sí? Luego la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, de pareja conviviente o no, o de un tercero donante, como les expliqué más arriba. También quedan comprendidos en la cobertura de esta ley los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos. Entonces, como lo ven, esta ley es muy abarcativa desde los inicios del tratamiento hasta incluso la guarda y la criopreservación del material. Bueno, ahora vamos a estudiar, esto es pregunta de examen, la duración del embarazo. Valeria Ortiz, ¿quisieras leer el artículo 20? Sí, doctora. Dale, te escucho. La época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es 300 días y el mínimo es de 180 días, excluyendo el día del nacimiento. Se unifica el texto de los artículos 76 y 77 del Código Civil. Bien, entonces, el artículo 20 contempla cuándo se considera, según la ley, para el codificador, cuándo sucede el momento de la concepción. Y ahora yo les voy a hacer un esquema como una línea del tiempo, donde ustedes puedan ver cuánto se presume siempre que suele durar el máximo de un embarazo, cuánto es el periodo mínimo que suele durar un embarazo, y la diferencia entre estos dos se supone que fue que ocurrió la concepción. Siempre y cuando esto excluyendo el día del nacimiento. Entonces, ¿qué hizo el Código Civil y Comercial? Unificó lo que antes estaba contemplado en 2 artículos en el Código Civil de Vélez, hoy en día lo tenemos en un solo artículo. ¿Y qué dice? Que es una presunción, ¿sí? Pero esta presunción es que admite prueba en contrario, es decir, no es, luego ahora yo les voy a explicar las diferencias de los 2 tipos de presunciones que existen en el orden legal, pero en cuanto a la época de la concepción en sí, es una presunción legal, pero admite prueba en contra. Es decir, a partir de la fijación del tiempo máximo y mínimo del embarazo, se presume, la palabra se presume, que la concepción se produjo dentro de los primeros 120 días. Porque dijimos que un máximo de un embarazo puede durar 300. Entonces, los primeros 120 días se considera que ocurrió la concepción. Y aquí vamos a estudiar entonces la época de la concepción. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Ustedes por qué creen que es importante conocer cuándo ocurrió la concepción? A ver si alguno me puede dar lo que opina, lo que cree, por qué considera que es tan importante que exista una solución legal ante... ¿Qué le interesa?
Por la adquisición de derechos, doctora. Perfecto, porque no es lo mismo que una persona estaba en pareja con tal, una persona estaba en pareja y luego esa persona, el padre, fallece. Entonces no es lo mismo los derechos y las obligaciones que va a recibir esa persona por nacer. Si uno no sabe más o menos cuáles son los plazos legales, esto nos permite a nosotros dar una respuesta ante quién el día de mañana, por ejemplo, se va a poder ejercer el derecho, como vamos a estudiar, que tienen los padres respecto de los hijos y los hijos respecto de los padres. Entonces, la época en que se produce la concepción es de gran importancia práctica. De ella es que va a depender el estado de familia. Recuerden que todos nosotros tenemos un apellido, Valeria Ortiz, porque de sus padres heredó el apellido Ortiz, y así sucesivamente, porque tal padre puede el día de mañana recibir una carga, recibir un derecho. Entonces, ¿por qué es importante? Por eso, porque de ahí depende el estado de familia del concebido y la suerte de determinados derechos. Determinar el momento en que la concepción se produjo, porque permite establecer si un hijo es, por ejemplo, matrimonial o no. Así lo contempla específicamente el 566 del Código. También establecer a quién corresponde la paternidad del hijo si, por ejemplo, la mujer es viuda o divorciada que contrajo nuevo matrimonio antes de los 300 días de la muerte de su primer esposo o de la disolución del matrimonio, diera a luz a un hijo, y va a decir de quién es ese hijo, si el que falleció o del nuevo cónyuge que ha contraído nuevas nupcias, ¿sí? Esto es un ejemplo que yo les doy para que ustedes se hagan una idea de por qué es tan importante en la práctica determinar la época de la concepción. Y aquí vemos, en las líneas punteadas es la duración del embarazo, de un máximo de 300 días. ¿Qué dice que es lo mínimo que puede durar un embarazo? 180 días, es decir, aproximadamente 6 meses, obviamente naciendo en condiciones prematuras, y un máximo, lo que puede durar es de 300 días. ¿Y qué dice la ley? Que se supone que dentro de los primeros 120 primeros días fue la época en la que ocurrió la concepción. Los primeros 120 días de los 300, excluyendo el día del nacimiento que sucede acá al finalizar. ¿Pueden ver? Entonces con este gráfico, a ustedes les va a servir mucho para estudiar y para que en el momento que nosotros le preguntemos en el examen, la época de la concepción, cuánto es la duración máxima del embarazo, cuánto es la duración mínima, cuándo se supone que ocurrió la concepción, ustedes se sirvan de esquema. Bueno, ahora vamos a estudiar lo que dijimos de presunción de la duración del embarazo. Porque recuerden que, como les expliqué más arriba, esta presunción de 300 días, de 120 días, de 180 días, admite prueba en contra. El Código Vélez originariamente establecía que no admitía prueba en contra, que era una presunción que no se podía revertir. Pero obviamente con el correr del tiempo se demostró que podían haber embarazos de menor tiempo, de menos 180 días. A veces sucede que aquellos embarazos múltiples, como ser, no sé, trillizo, cuatrillizo, quintillizo, hay veces que no llegan al término mínimo, como ser de 180 días, que luego finalizan en incubadora, o que puede haber un embarazo que incluso dure más de 300 días. Obviamente que lo normal es durar 40 semanas, pero existen embarazos, como los menos, a veces llegan hasta las 41 y que luego tiene que inducir ya o una cesárea o algo para que produzca el nacimiento. Entonces, al haber casos que en realidad demostraban que no siempre es así, había que revertir esta presunción que contemplaba Vélez. Y hay análisis de ADN también que permiten saber con certeza, por ejemplo, si ya alguien es o no hijo de determinada persona. Entonces era como, ¿cómo vamos a ser tan tajante con una presunción que no admite prueba en contra? Vamos a cambiar y vamos a contemplar de que hoy en día sea una presunción que admita prueba en contra. Así incluso ya en la época de Vélez, se dictó la ley 23.264 y modificó el artículo 77. Y desde ese entonces, en consonancia con el Código Civil de Vélez, ya existía paralelamente la ley, que con la ley permitía ya que pueda presentarse una prueba en contra, ¿sí?
Lo que sirvió para el proyecto del Código Civil Unificado y para que se siga el mismo criterio que hoy en día el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece expresamente que se presume, excepto prueba en contrario, es decir, admite que haya alguien que pueda tener la carga de la prueba de demostrar que no es de 300 días, que es de tal padre, que hagamos un ADN, ¿sí? Entonces hoy en día ya no cambió esa presunción, que antes no admitía, hoy sí ya se admite. Bueno, y acá es lo que le dije que le ibas a explicar más adelante, cuáles son las dos presunciones que, a ver si Esperanza Salazar quisieras leer, por favor, qué son las presunciones y los dos tipos de presunciones legales que existen. Presunciones son afirmaciones contenidas en la ley, con certeza respecto de los hechos a que se refieren. Las presunciones se basan en la observación del orden regular de los acontecimientos y en el estado de avance del conocimiento acerca de la cuestión de la que recaigan. Existen dos tipos de presunciones legales. Iurus tantum, que admite prueba en contrario, como es el caso del laxo máximo y mínimo del embarazo. La ciencia médica ha comprobado que existen embarazos mayores a 300 días y menos 180 días, aunque no es lo común. Iurus et de iure, que para el orden legal son verdaderas y no admiten prueba en contrario. El domicilio legal, que es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Bueno, esto es muy importante, entonces, que sepan distinguir qué tipo de presunción hay para cada caso puntual. Como vimos en el momento, en la anterior diapositiva que estábamos estudiando, la época de la concepción hoy en día es una presunción que admite prueba en contrario, por eso es una presunción iuris tantum. En cambio, la presunción iure et de iure es aquella que para la ley es cierta, o sea, para la ley es así y no va a admitir ninguna prueba en contra. ¿Y cuál es el popular ejemplo? El del domicilio legal, es decir, el del DNI, el que todos tenemos en nuestro DNI, por más que luego alguien se haya mudado o haya alguien variado su domicilio, para la ley uno presume que vos vivís en tal dirección. Hasta que uno haga, por ejemplo, el cambio, la denuncia, la constancia de un nuevo domicilio en una comisaría, se considera entonces que esa persona está ahí a los efectos de las notificaciones, a todos los efectos procesables, se considera que vive ahí, por más que capaz que efectivamente ya no continúe siendo ese domicilio el real de la persona. ¿Sí? Eso es muy importante que entiendan cuál es la diferencia entre una y otra presunción. Y obviamente las presunciones existen porque son afirmaciones que tratan de que para la ley, para ciertos institutos, ya dar certeza, es decir, que con respecto a tal hecho siempre va a ser así, o en este otro no, en este otro sí puede admitirse prueba en contra. Entonces este tiene una presunción iuris tantum, mientras tanto que no se admita, que no se presente, que nadie alegue algo en contrario, se supone que es así, hasta que alguien presente alguna prueba, alguna carga, demostrando lo contrario, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a estudiar el momento del nacimiento con vida como condición. Antes, antiguamente el artículo 70 del Código Civil de Vélez decía que el nacimiento con vida funcionaba como condición para todos aquellos derechos que fueron recibidos por la persona durante su concepción quedaran irrevocablemente adquiridos. Es decir, toda aquella persona que durante el embarazo, siendo una persona por nacer, si recibía derechos, no los adquiría si no nacía con vida. La condición era que nazca con vida para que recién en el momento del nacimiento, ahí se los considere irrevocablemente adquiridos a esos derechos. Es decir, bastaba igualmente que esa vida hubiera dado, aunque sea hubiera durado unos pocos instantes, no era que te decía tantos segundos, tantos minutos.
Bastaba con que hubiera durado unos pocos instantes, decía. Pero era exigencia que existiera separación del seno materno, es decir, que la criatura hubiese sido extraída completamente, ya sea por medios naturales, sea parto natural, o por medios quirúrgicos como ser cesárea, resultando indiferente que se hubiera cortado o no el cordón umbilical. Pero sí era necesario con que hubiera durado unos instantes y que haya sido separado el embrión, es decir, el feto, del cuerpo materno. No se exigía, por lo contrario, que la criatura estuviera dotada de viabilidad, esto es decir, que resultara clínicamente apta para concebir. Adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Pero este nacimiento con vida se presume. Dice, si la criatura nace con vida y vive aunque sea unos instantes, los derechos recibidos durante la concepción quedan irrevocablemente adquiridos y pasan a sus padres por sucesión. ¿Sí? Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió y por lo tanto pierde retroactivamente los derechos que había adquirido bajo condición. El nacimiento consiste en que el niño sea separado completamente de la madre, y el nacimiento con vida consiste en que al ser separado de la madre, el niño comienza a vivir por sí mismo. Así contempla hoy el nuevo código, lo que es el nacimiento con vida. Siempre se presume que el nacimiento con vida, existe una presunción sobre que siempre la persona nace con vida. Entonces, desde ese mismo momento, si nace con vida, ya quedan irrevocablemente adquiridos todos los derechos. ¿Quién va a ser, luego vamos a estudiar también sobre la representación legal de la persona durante el embarazo? ¿Quién puede ejercer la representación legal de una persona por nacer? Bueno, ¿recuerdan la diferencia entonces de presunción iuris tantum? Es la que admite prueba en contra, y iure et iure es la que no admite prueba en contra. El nacimiento con vida es una presunción iuris tantum, es decir, admite prueba en contra. Si hay duda acerca de si ha nacido o no con vida, se presume que siempre nació vivo. Y obviamente la carga de la prueba va a pesar a quien alegue lo contrario. Aquel que diga que no nació con vida, que efectivamente no adquirió ningún derecho, no quedó irrevocablemente adquirido tal derecho porque no nació con vida, es quien debe probar. ¿Sirve para qué esto? Para corroborar el nacimiento con vida, si por ejemplo las personas que asistieron al parto hubiesen oído la respiración o el llanto de los nacidos, o hubiesen observado algún otro signo de vida, como ser aparte de la respiración o aparte del llanto. Actualmente la ciencia médica tiene pruebas para saber si hubo nacimiento con vida o sin vida. Y así entonces es de fundamental importancia determinar si la criatura ha respirado o no. Y uno de los ejemplos que le podemos dar es que hoy en día la ciencia médica permite probar, por ejemplo, realizando la autopsia de la criatura, a ver si nació o no con vida. Y se coloca el tejido pulmonar en un recipiente con agua, y si dicho tejido flota es porque respiró. Por lo tanto, nació con vida aunque sea por unos instantes. Si por el contrario no flota el tejido pulmonar, significa que no hubo vida, pues nunca llegó a respirar. Entonces, por ende, se considera que la persona nunca existió. ¿Qué es lo que le dije? Que estas personas por nacer pueden adquirir derechos, pueden contraer obligaciones, por más que no hayan nacido aún. Pero obviamente, ¿quiénes son los que le representan las personas por nacer? La representación legal, según el artículo 101, inciso A, recae sobre sus padres, padres en plural. Los padres siempre son los representantes legales de las personas por nacer. Y esto es así, de esa manera, por medio de la representación legal de sus padres, pueden adquirir derechos, de que la persona por nacer se trata de un incapaz de ejercicio, no un incapaz de derecho. Él es
él es susceptible para poder adquirir derechos y contraer obligaciones en el mismo momento en que está en la panza. Pero es un incapaz de ejercicio, obviamente, porque aún no ha nacido, no puede ejercer por sí mismo el acto de recibir derechos. Entonces, el artículo 24 del inciso A establece que al ser un incapaz de ejercicio, es lógico que para ejercer deba existir alguien que los represente legalmente. Pero no se confundan, nunca crean que una persona por nacer no puede adquirir derechos. Sí lo puede hacer, va de suyo, siempre y cuando los padres ejerzan su representación legal para aquellos actos. Entonces, el artículo 64 del Código Civil de Vélez preveía la posibilidad de admitir la representación de las personas por nacer cuando éstas hubieran de adquirir bienes, ya sea por o donación o por herencia, por ejemplo. Eso decía Vélez. Luego, la doctrina y la jurisprudencia ha entendido que estos no son solamente los únicos actos o casos de derechos que podrían adquirir, ya sea por donación o herencia, ni tampoco los únicos supuestos en que resultaba admisible la representación del legal de las personas por nacer. Es decir, aparte de que le donen o heredan algo, capaz haya otros actos, la doctrina de la jurisprudencia así lo pensaba, de que sean necesarios ser representados por sus padres. Entonces el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ¿qué hizo? No enumeró expresamente los derechos que la persona por nacer puede adquirir, pero seguramente se continuará obviamente con el criterio amplio fijado por la doctrina y la jurisprudencia. Es decir, además de lo que contemplaba Vélez en el Código Civil, en el artículo 64, también que sirva de antecedente todo lo que consideraba la doctrina y la jurisprudencia, que no es solamente limitante a la donación o herencia. Acá vamos a ver ejemplos y capaz con esto entiendan mejor. Uno de los ejemplos es el 1, por ejemplo, que la persona por nacer resulte beneficiaria de una indemnización pagada por una compañía de seguros. Es decir, el ejemplo es, una persona contrata un seguro de vida en el que nombra como beneficiario al hijo de otra, y ocurrido el fallecimiento del tomador del seguro, es decir, del asegurado, se da la situación de que el beneficiario aún no ha nacido. Es decir, aún no llegó a término los 9 meses, pero se encuentra en concepción. Es un caso para que se admita el ejercicio de la representación legal, es decir, de los padres de esa persona que aún no ha nacido, con vistas a la debida protección de sus intereses, obviamente, porque los padres siempre van a representar en beneficio y lo que sea mejor para su hijo por nacer. Entonces, ellos son quienes van a poder ir y firmar y recibir esa indemnización por una compañía de seguros. Por ejemplo, el otro caso es que la madre en estado de gravidez significa que está todavía durante el momento del embarazo, es beneficiaria de una cuota alimentaria. Suponte que los padres estén separados y un padre le tenga que dar a la madre una cuota alimentaria. Entonces la madre, ¿qué hace? Solicita que también a raíz del embarazo, necesita actualizar esa cuota, es decir, que esa cuota ha quedado muy desactualizada y entonces necesita un aumento de dicha cuota. El titular del aumento de la cuota alimentaria es la persona por nacer, porque la madre está solicitando un aumento por vista de los gastos que tiene con respecto a esa persona por nacer. Pero obviamente, ¿quién lo representa? La madre va a ser quien va a ejercer la representación legal para accionar judicialmente al padre para que se aumente esa cuota alimentaria, ¿sí? Y el tercer ejemplo es que la madre no reciba ninguna cuota alimentaria, pero que en su embarazo la coloque en la necesidad de incurrir en mayores gastos de atención médica. Obviamente, tiene que hacer autorizar órdenes, si no tiene obra social tiene que pagar aquellas ecografías, aquellos ecocardiogramas, cualquier estudio que deba hacerse la madre, le va a hacer incurrir en mayores gastos que antes no lo tenía. O ya sea para preparar el ajuar para el nacimiento. Entonces, si todos estos gastos la madre no los puede hacer frente con sus ingresos, el reclamo alimentario a emprender lo será en representación de la persona por nacer, porque la madre lo hace, es quien actúa judicialmente, quien acciona judicialmente para empezar a percibir una cuota alimentaria. Pero, obviamente lo hace en representación de su hijo que se encuentra en el vientre. Jesús, Sí. Ponce, levantaste la mano, no sé si Jesús tenés alguna duda. levantó la mano, sí. Sí, para profesora, preguntarle qué duda tiene. Sí, profesora, es que
dijo que iba a dar unos ejemplos para que viéramos más o menos. Bueno, para mí estos 3 ejemplos, junto con el que se citó al principio, Sí. todos tienen algo económico, una carga económica. Entonces yo Ujú. pienso, por ejemplo, los derechos del niño, sí, para que, por ejemplo, la madre no fume, eso no es económico, pero existen. Para que la madre no O sea, fume. que la madre no fume en el embarazo, que no haga peligrar el feto con alguna cosa extraña al cuerpo, por ejemplo, alcohol, drogas, todo eso. O sea, eso no existe en el código. Porque esto, Y todo lo que usted ha dicho tiene que ver con lo económico, y ya lo decía el primer ejemplo. claro, no sé si existirá hoy en día en la justicia alguna acción judicial para que la madre tenga esos cuidados durante el embarazo. Podríamos averiguar, la verdad, si en los juzgados civiles hoy en día, en las primeras instancias, existen demandas por dichos motivos, lo cual me parece súper acorde, porque obviamente toda madre tiene que llevar un cuidado para así que su hijo nazca sano, llegue a término. Guido, ¿sí tienes alguna pregunta? Hola, sí, con respecto a lo económico, Mm, este, el pedido que hace la madre, digamos, hoy en día con el tema de la inflación y demás, que los precios vuelan mes a mes, sí. este, ¿el pedido se puede hacer todos los meses o tiene un determinado tiempo para elevar el pedido de la madre? Y no, o sea, a ver, nosotros estamos estudiando lo que es en cuanto a la teoría, que es lo que nos Ajá. compete a nosotros en la materia de derecho privado. Obviamente ustedes, acuérdense que ustedes después van a tener procesal civil, de que hoy en día en la práctica, que hasta cuándo, si todos los meses la madre, obviamente la inflación hoy en día en la Argentina no ayuda, pero sin duda yo creo que es algo que la madre puede poner en manos del juez que le toque, es decir, asignado por turno para llevar su causa, en colisión de que exista un aumento constante, por ejemplo, o que cada trimestre se aumente dicha cuota. Eso es algo que todos se llegan a un acuerdo de conciliación en presencia del juez, del asesor de menores y de ambas partes. Siempre se trata de acordar lo que sea mejor por el interés superior del niño. Bueno, y otra pregunta, Sí. ¿aplica lo mismo para el padre Y o no? viceversa. Acá en este caso nosotros estamos hablando porque estamos hablando en el supuesto que la persona por nacer aún no nació. Entonces, en el supuesto de que la madre necesite irse a hacer una ecografía, irse a hacer, ponerse, colocarse unas vacunas, o necesite hacer cualquier otro, o ya sea los gastos que incurren para la internación en la clínica, ya sea los honorarios del anestesista, del obstetra y demás, pero va de suyo que cuando nazca esta persona por nacer, también va a poder el padre poder ejercer la representación legal de esta persona, porque nosotros estamos hablando de la representación legal ahora de la persona por nacer, pero igualmente cuando una persona nace, obviamente sigue teniendo una incapacidad de ejercicio por ser menor de edad, y también la va a representar legalmente el padre o la madre. El padre también puede actuar, obviamente, y accionar judicialmente contra la madre. Bueno, gracias. Bueno, y por último, la última diapositiva es el artículo 21, que establece que los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Entonces, esta disposición ya no se refiere a herencia o donación como únicas posibilidades de adquirir derechos, como bien más arriba yo les adelanté, porque existen variables, y como ser los ejemplos que les expuse anteriormente en la anterior diapositiva, en los que también son posibles, y el artículo 21 entonces se va a referir siempre que durante la concepción la persona puede también, así como adquirir derechos, puede contraer obligaciones. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Que una persona que ni nació ya tiene una obligación? Sí, puede suceder. Un claro ejemplo de ello es toda aquella donación que se le ha realizado a la persona por nacer, pero con un cargo, es decir, que el día de mañana esa persona nazca y tenga alguna obligación que hacer con respecto a esa donación, es decir, le donaron tal bien, pero con la condición de que
esa persona haga luego tal cosa con ese bien. Es decir, el donante impone una obligación accesoria a cumplir por el beneficiario. Y la condición, ¿cuál es? De que nazca con vida. Nació con vida, entonces, bueno, todo bien la herencia, la donación que recibió, pero luego va a tener que cumplir con esa obligación. Es decir, va a tener que cumplir con ese cargo accesorio que le agregó el donante. Por ejemplo, una persona dona una cierta cantidad de dinero al hijo en concepción de una mujer, pero le impone el cargo de que una parte de ese dinero sea donado a un determinado hospital. Entonces, la madre, en ejercicio de representación legal de su hijo por nacer, acepta esa donación, pero al aceptar la donación también va a aceptar el cargo accesorio, es decir, va a aceptar la donación con la obligación impuesta en esa donación. De este modo, la persona por nacer contrae una obligación hacia un tercero, estando en la panza, ya contrae esa obligación. Lo que el día de mañana, cuando nazca y nazca con vida, va a tener que cumplir esa obligación, ese cargo accesorio que le impuso el donante. Había alguien que había levantado la mano antes que se nos corte. ¿Quién tiene una duda? Profe, le hago La una escucho. consulta. Sí. Con respecto, teniendo tantos derechos, tantas obligaciones, ¿cómo puede ser que hoy tengamos vigente una ley de aborto? Y que no tiene nada que ver porque son cosas distintas. Hoy en día lo que ahora ha hecho la República Argentina es adherirse que sea legal el aborto, pero eso obviamente es decisión de los padres, pero después, si sucede el aborto, que el aborto hoy en día ya es legal, va a hacer que si ha recibido, obviamente no sucedió el nacimiento con vida, no sucedió la condición, entonces no ha adquirido irrevocablemente ese derecho que era para esa persona por nacer nomás. Pero es decisión de los padres, o sea, los padres son los que ellos aceptan la donación, aceptan el cargo accesorio, así como también aceptan y deciden terminar con la vida de su embrión, de su hijo, de la persona por nacer. Ok, profe. Bueno, chicos, entonces hoy te daríamos por finalizada. Esto es todo de la unidad 3. Yo si quieren darle el espacio al grupo de WhatsApp, así tienen este material. Y nos encontramos el próximo lunes con la unidad 4. Vale, profe. Profe, Sí. No, profe, hasta luego. consultar, porque no nos había dicho nada la profe por la fecha de parcial, cuándo sería, y ella nos había hablado el tema del programa.